Hola, un saludo muchachos, que el Señor les bendiga. Espero se encuentren muy bien todos. Y bueno, en este estudio vamos a concluir con el capítulo 27 de Génesis, desde el versículo 41 al 46, y también veremos todo el capítulo 28. Bueno, antes de comenzar oremos y pidámosle al Señor que prepare nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por la oportunidad que nos permites estudiar nuevamente tu palabra, Señor, poder meditar en ella y escuchar tu voz. Oramos para que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, que seas tú también dándome sabiduría y hablando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a través de mí. Y Padre, que cada uno de los que puedan escuchar este estudio conozcan más de ti, Señor, y qué es lo que tú deseas para nosotros como tus hijos, qué es lo que tú quieres hacer en nosotros también, Señor. Quita toda distracción que haya a nuestro alrededor y Padre, háblanos que queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno muchachos, entonces en el capítulo 27, el último estudio de Génesis que tuvimos, vimos desde el versículo 1 hasta el 40 y en esa oportunidad vimos cómo Jacob engañó a su hermano y a su papá para robar la bendición que Isaac le quería dar a Esaú. Recordemos que Isaac pensaba que él ya estaba próximo a morir, quizás porque su hermano Ismael murió de la misma edad que él tenía en ese momento, y decidió llamar a su hijo Esaú para darle la bendición como el primogénito. Entonces Rebeca, la mamá de Jacob y Esaú, escuchó esa conversación y decidió hablar con su hijo Jacob, planear un engaño para su padre, lo cual Jacob estuvo de acuerdo, en ningún momento se negó ante ese consejo y cometió el engaño, porque recordemos que Isaac ya estaba anciano, ya era una persona mayor y no podía ver. Él se cubrió con los pelitos de cabritos en sus brazos para asemejar, digamos, la apariencia física, el cuerpo de Esaú, porque Esaú era un hombre peludo, un hombre velludo, pero Jacob era lampiño. Eso nos lo dijo en unos capítulos anteriores. Entonces Isaac terminó bendiciendo a Jacob como el primogénito. Después Esaú, su hermano, llegó del campo con la comida que él quería, que Isaac le había pedido, y se dio cuenta que Jacob lo había engañado por segunda vez. La primera vez había sido con la primogenitura, que se la cambió por un plato de lentejas, muy astuto Jacob, pero también Esaú menospreció su primogenitura al aceptar ese trato. En ningún momento Jacob obligó a Esaú, fue decisión de él también. Y ahora nuevamente Jacob había engañado a su hermano, robándole la bendición de su padre, la bendición como el primogénito, cosa que estaba en la voluntad del Señor. Recordemos que desde un comienzo, desde que ellos dos nacieron, Dios le dijo a Rebeca e Isaac que su hijo menor iba a estar por encima de su hijo mayor, que el mayor serviría al menor. Y fue algo que ellos no entendieron hasta quizás en este momento, cuando se dieron estas situaciones, que si bien fueron de una manera pecaminosa, hubo engaño, hubo malas intenciones, a la final pues se cumplió la voluntad de Dios, ¿no? Y vamos a ver que esa es la voluntad del Señor, que Jacob sea bendecido, porque es a través de él que va a venir la promesa, el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, luego a Isaac, y ahorita habría de continuar por medio de Jacob. Entonces, una vez Esaú le pide una bendición a su padre Isaac, al final en los versículos 39 y 40 de Génesis 27 vemos la bendición que él le dio, pero una bendición no tan buena o no tan favorable como la que le había dado a Jacob. Entonces Esaú quedó resentido de alguna manera, y veamos qué aconteció. Leamos de los versículos 41 al 46. Dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Vemos entonces que Esaú estaba planeando la muerte de su hermano. También pensaba que su padre iba a morir pronto, cosa que no sucedió. Isaac habría de vivir muchos años más. Y él dijo: bueno, cuando pase el luto, el tiempo de luto de mi padre, quizás por querer honrar a su padre, dijo: en ese momento voy a matar a mi hermano, voy a matarlo. Y deja ver también el enojo y la ira de Esaú. Imagínate hasta el punto que lo estaba llevando, querer asesinar a su hermano. Y eso deja ver también dónde estaba el corazón de Esaú, que él no tenía temor del Señor, no había amor de Dios ni perdón en su corazón, solamente tuvo deseos de venganza, de desquitarse por lo que su hermano le había hecho. Y no sé si en algún momento has sentido deseos de vengarte por algo que tu hermano o tu hermana te hayan hecho. En esta oportunidad pues es algo exagerado o es un deseo de muerte, pero en nosotros puede haber ese deseo o algo similar cada vez que dejamos que ese deseo de venganza crezca en nuestro corazón. Es algo que debemos estar muy atentos y no ni siquiera contemplarlo, ni siquiera buscar el mal de otra persona cuando alguien nos ha ofendido, nos ha agraviado. Recordemos que el Señor siempre nos ha llamado y nos exhorta a perdonar. El Señor Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestros amigos, pero sobre todo amar a nuestros enemigos. Que debemos perdonar. ¿Recuerdas cuando le dijo a Pedro que debía perdonar hasta 70 veces 7? Dándole a entender que el perdón no tiene límites. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo, que fue Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él, siendo santo, justo, perfecto, nos dio el regalo del perdón cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces en Jesús está nuestro mejor ejemplo para el perdón y no para la venganza. Entonces ese era el deseo de Esaú, el deseo de asesinar a su hermano, cosa que llegó a los oídos de Rebeca. Y ella tomó acción, le dio un consejo a su hijo, Jacob, le dijo lo que Esaú estaba planeando y le dijo que debía huir a la casa de Labán. Labán era el hermano de Rebeca. Recordemos que de allá había venido Rebeca, de esa tierra, cuando Abraham envió a uno de sus siervos a buscar esposa para Isaac. Ahora entonces Rebeca estaba mandando a su hijo a esa tierra. Y ella le dice que more algunos días hasta que el enojo de Esaú se mitigue. Lo que ella no sabía es que esos días se habrían de convertir en más de 20 años. Ella pensó que su hijo volvería pronto, pero Jacob estaría por allá muchísimos años, viendo también cómo el Señor obraba en su vida y era transformado para que también pudiera cumplir ese propósito que Dios tenía con él. Lo que Rebeca tampoco sabía es que ella no volvería a ver a su hijo, porque mientras Jacob estuvo en esa región de Harán, como veremos en los próximos estudios, ella iba a fallecer. Y Jacob, cuando regresaría, sí vería a su padre, Isaac, quien todavía estaría vivo. Entonces, ella le dio ese consejo con la mejor de las intenciones, proteger su vida ante la ira de su hermano que podría asesinarlo. En el versículo 45 ella le dice: ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Es decir, si Jacob se quedaba allí, posiblemente pues su hermano lo hubiera matado, pero también habría sido un peligro para Esaú, porque al haber asesinado a su hermano,
otra persona podría tomar venganza por la muerte de Jacob. Sí, el vengador de la sangre, aparece ese término en algunos estudios, y es un pariente cercano podría tomar venganza a causa de la muerte de Jacob. Entonces ella sabría que no iba a morir solamente Jacob, sino que posiblemente Esaú también moriría a causa de ese asesinato. Luego entonces Rebeca va a su esposo y le dice que ella quiere que su hijo no se case con una de las cananeas, las hijas de Ed, de esa región en la cual ellos estaban viviendo. Entonces muy astutamente ella le insinuó a Isaac que es el tiempo de que Jacob busque una esposa, pero que ella no quiere que esa esposa sea de esa región. Entonces veamos qué aconteció después en el capítulo 28, versículos 1 al 5. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Efectivamente, Isaac escuchó las palabras de su esposa y decidió bendecir a su hijo Jacob y enviarlo a la región de Padán Aram en busca de esposa. Algo interesante que podemos resaltar, que no podemos pasar por alto, es que aquí Isaac ya bendice voluntaria y conscientemente a su hijo Jacob. Posiblemente ya había entendido Isaac en este punto la promesa o el llamado que Dios les había hecho con sus hijos, de que Esaú habría de servir a Jacob, de que el mayor habría de servir al menor, porque el menor era el que iba a cumplir o daría continuidad al cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho a Abraham. Y ahí Dios, por medio de Isaac, le está dando esa confianza, esa promesa a Jacob. Le dijo que Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Es una promesa casi que idéntica a la que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12, también a la que Dios le había hecho a Isaac en Génesis capítulo 26. Ahora Isaac se le estaba comunicando directamente a Jacob. Y cuando él usa el término Dios omnipotente, es un término que Dios le había dado a Abraham, se había revelado, es la palabra El Shaddai. El Shaddai es el Dios omnipotente. Es un Dios todopoderoso que todo lo puede y que nada le queda grande, que nada se escapa de su alcance, de su poder. Entonces Él está reafirmando a su Hijo: este Dios, el Dios todopoderoso, te va a bendecir, te va a fructificar y te va a dar una gran descendencia. Te va a dar la bendición de Abraham, tu padre, tu abuelo, y también a tu descendencia. Entonces Jacob aquí ya tiene una bendición más directa, y a pesar de haber engañado a su padre, ahorita Dios tenía misericordia de él y le estaba permitiendo escuchar esa promesa. Entonces vemos también la fidelidad de Dios, a pesar de los errores que él había cometido, que Jacob había cometido, engañando a su padre. Había llegado el tiempo en el que Isaac debería bendecir a su hijo Jacob. Entonces Jacob partió a la tierra de Padán Aram, a Labán hijo de Betuel, que es el hermano de Rebeca, en busca de una esposa. El consejo que Rebeca le estaba dando a Jacob en esta oportunidad sí era un buen consejo, porque buscaba preservar su vida. El consejo anterior sí fue un mal consejo, porque buscó engañar a Isaac. Vemos que el instinto materno de ella permitió que Jacob pudiera seguir su vida, guardó de la muerte a su hijo. Y bueno, recordemos que todo esto está en la voluntad del Señor. Si continuamos, vemos en los versículos 6 al 9 que vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar de sí
tomar para sí, mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Al escuchar Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, que lo había enviado a buscar una esposa en otra región, él quiso buscar también el favor de su padre, de alguna manera querer ganarse ese favor de su padre, porque lo que leemos aquí es que buscó a otra mujer que no era de los cananeos, porque él sabía que a su padre y a su madre no le agradaban esas mujeres. Y fue y buscó a otra mujer de la familia, de la casa de Ismael. Recordemos que Ismael era el hermano de Isaac, y ellos no vivían en Canaán o no eran cananeos como tal. Entonces él quiso congraciarse con su padre para que también lo viera con buenos ojos. Tuvo también como celos de que su hermano estaba siendo obediente, y él dijo, bueno, yo también voy a ser obediente, voy a demostrarle a mi padre que también lo honro. Y tomó otra mujer, aparte de las que ya tenía. Él tenía 2 esposas y ahorita vendría a tener 3, cosa que tampoco era buena. Recordemos que la voluntad de Dios siempre fue desde el comienzo que el hombre tuviera una sola mujer. Y es algo curioso porque se ve en la vida de los patriarcas y en la vida de los reyes, de los jueces del Antiguo Testamento, era al parecer común. Sin embargo, Dios nunca aprobó la poligamia, que era el tener más de una mujer, tener también relaciones con más de una mujer. Entonces Esaú tomó otra esposa en esta ocasión. Luego, si continuamos con el relato, leamos de los versículos 10 al 17, ¿qué es lo que sucede? Jacob había emprendido su camino, se encontraba en camino hacia Harán. Dice así, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob emprendió una travesía en la cual Dios se le habría de revelar, se le habría de manifestar. Él estaba cansado, llegó a un lugar, se acostó y tuvo un sueño. En el versículo 12 leemos que vio una escalera apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Eso nos deja ver que el Señor también le estaba mostrando a Jacob, por medio de ese sueño, que él podría tener una relación directa y personal con Dios. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos ver claramente que es por medio de Jesucristo que nosotros podemos tener una relación con Dios. Él es el puente entre los hombres y Dios. Por medio de Jesús, por medio del perdón de su sacrificio, nosotros podemos acercarnos a Dios y tener una relación con Él. Él es esa escalera perfecta, ese puente perfecto que nos permite tener una comunión, una cercanía con nuestro Creador. Y esto también apunta hacia Cristo, apunta hacia la promesa del Mesías
que habría de venir a quitar el pecado del mundo. Entonces nosotros hoy tenemos ese gran privilegio, muchachos, de poder tener una comunión con Dios gracias a la obra, a la muerte y resurrección de Jesucristo. En esa oportunidad Jacob vio ese sueño, tuvo ese sueño, y algo interesante ocurrió, algo muy importante que él no había vivido este momento, y es una conversación directa, o más bien la voz audible de Dios manifestándose ante él. En el versículo 13, Dios le dijo que yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Él se está revelando, yo soy Dios, yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de tu abuelo, y estoy aquí presente en este lugar. Le dice, la tierra en la cual tú estás te la voy a dar a ti y va a ser para tu descendencia también. También reafirma la promesa que Isaac su padre le había dado en los versículos anteriores, al decirle que esa descendencia que él tendría vendría a ser como el polvo de la tierra, es decir, grandísima, innumerable. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios le está reafirmando a Jacob esa promesa, la promesa de una gran descendencia, de un gran pueblo, que más adelante nos daremos cuenta habría de ser muy numeroso, y es el pueblo de Israel. Habrían de extenderse o tener un dominio muy grande, hasta el oriente, el occidente, el norte, el sur. Y lo más importante, que todas las familias de la tierra, es decir, toda la humanidad sería bendita en él y en su descendencia. Y es algo que hemos visto ya varias veces. ¿A qué se refiere eso? La bendición que habría de venir para toda la humanidad por medio de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob no es otra que Jesucristo, el Hijo de Dios. Recordemos que él vino de la tribu de Judá, de la descendencia de Israel, para cumplir la promesa de la salvación para la humanidad, de quitar el pecado, traer perdón, traer restauración, traer vida en abundancia para todo aquel que en él cree. ¿Sí? Si bien la promesa está abierta para todos, también es parte de nosotros, o más bien nuestra responsabilidad, aceptar esa bendición, aceptar ese regalo. Y tristemente muchos no lo han hecho y quizás otros no lo harán, pero es la voluntad de Dios. Ahí está el regalo, también debemos recibir el regalo. Esa es la bendición que habría de venir para toda la tierra. Está dispuesta, está disponible para todos, todo aquel que reconozca que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado, podrá tener vida eterna y perdón. Entonces miren qué hermoso es una promesa muy linda que de pronto él no alcanzaba a entender en este momento, pero es la promesa que Dios le está dando a Jacob. Y él era un hombre común y corriente, igual que su padre, igual que su abuelo, pero es la soberanía de Dios que permite que ellos sean afortunados, bendecidos de esta manera. Ese es el plan que Dios tenía, Dios lo quería llevar a cabo de esa manera, por medio de una familia, una nación, una descendencia, una tierra y una gran bendición. Luego vemos en el versículo 15 algo muy importante. Después de haberle dado esa promesa, esa bendición de una gran descendencia, de una gran bendición, de una gran familia, miren lo que Dios le dice, esto es muy importante. Le dice, yo estoy contigo. Yo te guardaré por donde quiera que fueres. Yo volveré a traerte a esta tierra. Yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Más allá de esas promesas que Dios le estaba dando, lo más importante es que él iba a estar con Jacob. Y le está diciendo muy claramente, le está diciendo 4 cosas. Yo estoy contigo. Es decir, Jacob no debería sentirse solo. No habría de estar solo porque Dios estaría con él todo momento. Recordemos que él estaba en un viaje solo, primera vez quizás lejos de su casa, quizás angustiado, triste, con temores, no sabría lo que le habría de acontecer, si le iban a recibir o no al lugar al cual él se estaba dirigiendo. Pero Dios le está diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. También le está diciendo, yo te guardaré por donde quiera que fueres. Es esa promesa de seguridad.
y es también para nosotros. Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. Él le dijo, yo volveré a traerte a esta tierra. En particular, pues Jacob estaba saliendo de la casa de su padre y le está diciendo aquí Dios que él iba a volver. Lo que no sabría es cuándo, pero él iba a volver a la casa de su padre. Y la última, muy importante, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no iba a abandonar a Jacob y él iba a cumplir esa promesa que él le estaba dando. Y miren, estas 4 frases, yo estoy contigo, yo te guardaré, volveré a traerte, o más bien cumpliré ese propósito en ti y no te dejaré, también las podemos ver para nosotros. El Señor tiene esas palabras para nosotros. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6, es un pasaje que de pronto conocemos y es una promesa muy parecida a la que Dios le está haciendo a Jacob, y es para nosotros, está en el Nuevo Testamento. Dice que, aquí está Pablo hablando, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra que Dios ha iniciado en nosotros, Él mismo la está perfeccionando, Él mismo la está llevando a cabo y la va a cumplir. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, así como Él tenía un propósito con Jacob. Él tiene ese propósito con nosotros, que es ¿cuál? Santificarnos, darnos el crecimiento espiritual, la madurez, para que podamos ser como Cristo. Y también el llamado específico que Él tenga para cada uno de nosotros, que ya es en nuestra comunión con el Señor, que Él nos irá mostrando a medida que caminamos con Él. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué quiere que nosotros hagamos específicamente? Con los dones y talentos que Él nos ha dado, con el llamado que Él nos está haciendo. Y desde jóvenes nosotros debemos buscar al Señor y preguntarle, bueno Dios, ¿qué quieres tú hacer con mi vida? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? Porque Dios no solamente quiere que nosotros seamos salvos, no solamente nos ha dado el perdón, la vida eterna por medio de su Hijo Jesús, sino que Él también quiere usarnos, quiere cumplir un propósito en nuestras vidas, estando aquí en la tierra, y Él se va a encargar de llevarlo a cabo. Nosotros debemos pedirle a Él que nos revele, que nos muestre por medio de su palabra. Es algo personal también. ¿Cuál es ese llamado que Él tiene para nosotros? Y poder así aprovechar todas las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Sí? Recordemos que tenemos al Espíritu Santo. Si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, tenemos dones espirituales que podemos usar para la edificación de la iglesia, para bendecir a nuestros hermanos, para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra, no solamente para nuestro beneficio, sino para bendecir a otras personas, para llevar el Evangelio de una manera más clara, más real a otros. Entonces, así como Dios tenía ese propósito en la vida de Jacob, Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y Él va a estar siempre con nosotros, muchachos. No importa el momento en el que nos encontremos, las dificultades que estemos viviendo. Quizás un momento de tristeza, de aflicción, de angustia. Quizás te sientas solo por todo esto de la pandemia, de la cuarentena, no poder ir al colegio, no poder ver a tus compañeros. Quizás estar encerrado en tu casa ha sido un motivo de tristeza, de desánimo, de soledad. Pues recuerda que Dios está contigo y Él conoce tu corazón, tus aflicciones, y Él está allí. No puedes olvidar eso, no dejes que el día a día te consuma y te lleve a alejarte de Dios, a olvidarte de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, que nosotros nos alejemos de Dios, que nos enfriemos en nuestra comunión con Él. Y quiere destruirnos, quiere traer dolor, tristeza a nuestra vida. Pero el Señor siempre está con nosotros. Nosotros debemos acudir a Él porque lo necesitamos. Él no nos necesita, pero aún así nos quiere ayudar, nos quiere fortalecer. Entonces es muy linda esa promesa que Él está dando a Jacob.
le está diciendo que estaría con él siempre, estaría con él en todo momento. Y en los versículos 16 y 17 es chistosa la reacción que él tiene. Pues a mi parecer dice que él se despertó y se asustó porque dijo, cuán terrible es este lugar. Se dio cuenta, wow, aquí está Dios, pero le dio como susto, ¿no? Le dio susto quizás porque nunca había tenido esa experiencia, pero él reconoce que eso es casa de Dios, puerta del cielo. Y eso significa Betel. Betel es casa de Dios. Leamos los versículos 18 al 22 para ver qué sigue y concluimos el estudio. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob se levanta y hace una señal, unge una piedra con aceite, es como una señal de consagración para Dios, de que ese lugar era para el Señor, y le cambia el nombre, le coloca Betel. Betel, como les decía, significa casa de Dios. Antes se llamaba Luz. Luz significa almendro, el árbol del almendro. Quizás habían muchos de esos en esa zona, pero ahora era Betel. Y Jacob hizo un voto. Versículos 20 al 22 vemos que él está diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare y me diere pan y me sostuviere, Él será mi Dios. Y aquí es importante tener cuidado, porque hay dos posibles interpretaciones. A primera vista pareciera ser que Jacob está condicionando a Dios, le está colocando una condición. Es como si le estuviera diciendo, si tú hicieres esto y cumplieres todo lo que tú has dicho, pues entonces vas a ser mi Dios. De lo contrario, no. Pero es más viable o es correcto pensar que lo que Jacob está diciendo es que como tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, entonces sí eres mi Dios, serás mi Dios. En vez de ese sí, podríamos decir por cuanto Dios está conmigo y me va a guardar y me va a dar el pan y el vestido y me va a volver a traer a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios, Él es mi Dios. Y eso es algo curioso que se puede ver a lo largo del Antiguo Testamento en otros pasajes, que hay como un condicionante, pero en realidad es por cuanto Dios va a hacer esto, entonces yo voy a hacer lo otro. Si fuere lo otro, si fuere realmente una condición de parte de Jacob, pues también esto está diciendo o está dejando ver que está colocando, digamos, el pacto en su perspectiva, que depende también de él, ¿no? Depende como de lo que él pueda hacer y no de lo que Dios pueda hacer. Pero podríamos pensar y decir que Jacob creyó en lo que Dios le había dicho, en la promesa de Dios, y por tanto él estaba reconociendo a Jehová como su Dios. Hasta ese momento él nunca había escuchado a Dios, lo había escuchado de parte de su padre, pero ahora, al parecer, estaba teniendo una relación con Dios, con ese Dios todopoderoso que había estado con su abuelo, con su padre. Y deja esa señal que era la casa de Dios. Y todo lo que Jehová le diere, él le iba a dar el diezmo, iba a apartar el diezmo. El diezmo era una práctica ya recurrente en esa región, en esas culturas. Y era una manera de honrar a Dios. Él quería honrar a Dios por todas las bendiciones que Él le habría de dar. Y podemos ver también la fe de Jacob y la confianza de Jacob en esa promesa que Dios le estaba haciendo. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, confiar en las promesas que Dios nos hace, honrar a Dios con lo que Él nos ha dado, honrarlo con nuestros bienes, con nuestro tiempo, nuestra santidad, sobre todo, más allá de lo que nosotros le podamos dar a Dios o a otras personas, bien sea una ayuda con alimentos, dinero. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en santidad, en pureza, apartados para Dios.
De nada sirve dar muchas cosas si nuestro corazón está alejado de Dios y no tenemos una relación íntima y genuina con el Señor. Entonces seamos agradecidos y confiemos en que Dios está con nosotros. Jacob había emprendido una travesía, un largo viaje, no sabría cuándo había de volver. Nosotros sí sabemos hacia dónde vamos y es también ese hermoso lugar de la vida eterna, la presencia de Dios. Hacia allá nos dirigimos, hacia allá vamos, estamos de paso por este mundo, somos peregrinos en esta tierra y debemos tener la mirada puesta en Dios. ¿Sí? Yo sé que somos jóvenes, quizás tengamos muchas expectativas o grandes sueños, anhelos de nuestro corazón, que Dios los puede cumplir si es su voluntad, pero debemos tener la mirada también puesta en la eternidad, muchachos. Recordemos que nuestra morada no está en esta tierra, sino en la eternidad, al lado de nuestro Señor y Salvador, al lado de nuestro Creador. Eso es lo que Él anhela de nosotros. Tengamos una perspectiva eterna en todo momento. Entonces así concluimos el estudio y bueno, espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, por este estudio, Señor, porque nos dejas ver muchas cosas, Señor, en especial cómo tú nos cuidas, nos sostienes, aún en esos momentos de soledad, de tristeza, de desánimo, Señor. Nos recuerdas que tú estás ahí, Padre, que tú estás con nosotros, que tú nos proteges, que tú cumplirás esa obra, ese llamado que nos has hecho, Señor. Que nunca nos abandonarás, Padre, como veamos en Filipenses. Tú has comenzado una buena obra y la vas a perfeccionar cada día, hasta el día de tu regreso, Señor. Hasta el día en que estemos en tu presencia, Padre. Permítenos confiar y descansar en ti, Señor. Y también que podamos tener gozo y paz, Señor, en que es la obra que tú haces, que no depende de nosotros, Señor, sino de tu Santo Espíritu. Que todo lo bueno y agradable que hay en nosotros proviene de ti, Señor. Pero también debemos buscarte, estar dispuestos a tener comunión contigo, Señor. Coloca en nosotros ese deseo, como jóvenes, de tener una relación íntima, personal contigo, Señor. Pasar tiempo contigo, tener intimidad contigo, Señor. Guárdanos de las distracciones de este mundo, Señor, y que nuestras prioridades estén siempre en orden. Que nada nos robe, Señor, es el lugar que tú mereces en nuestra vida, Señor, el primer lugar. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.